Buenas noches, amada familia, ya estamos listos para nuestro devocional, así que te pido que alistes todas tus cosas, el material que tú ocupes. Hoy nos toca revisar 1 Corintios capítulo 12, así que no nos tardemos más, sino que iniciemos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este espacio en el que nos permites meditar en tu palabra, que nos permites escudriñarla. Gracias porque tenemos la oportunidad de hacerlo, Señor. Tenemos la oportunidad de nutrirnos, de alimentarnos, de revisar tu palabra para ponerla en nuestro corazón y hacer la vida, Señor. Gracias te damos, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien guíe mi espíritu, mi corazón, y que podamos compartir este tiempo, Señor, en este capítulo para alimentarnos espiritualmente, Señor. Quita toda palabra que no sea adecuada, ociosa, sino que al contrario, tu palabra en sí misma penetra nuestro corazón, Señor, y produzca un fruto abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, buenas noches nuevamente. Ya estamos aquí. Vamos a iniciar. Cualquier duda, más que cualquier duda, también cualquier duda, pero más que cualquier cosa, que puedan escuchar bien, que podamos estar al pendiente. Por favor, háganmelo saber. Gracias. Capítulo 12. Iniciemos. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es importante que recordemos, o más bien que en estos capítulos 12, 13 y 14 tienen que ver con los dones espirituales. Si hacemos recapitulamos un poco, Pablo viene hablando de una iglesia que enfrenta una problemática, una situación como de carnalidad, división, situaciones legales entre ellos, para luego hablar sobre algunos matrimonios, sobre algunas cosas que eran ofrecidas a los ídolos y que no debíamos participar ni comer de ellas. Y así nos va llevando hasta este capítulo 12 en el cual estamos entrando, y en los siguientes capítulos que tratará de estos temas espirituales, de estos deberes espirituales, dones espirituales, como hablan ciertos subtítulos de algunas Biblias. Y en esos 3 primeros versículos, Pablo insiste que no ignoremos aquellos dones espirituales que ya se nos había hablado. Y dice, y precisamente habla a los corintios, que ellos eran una nación pagana, era un lugar pagano, era un lugar donde estaban acostumbrados a otro tipo de cosas. Dicen, no ignoren que antes ustedes y rendían y adoraban a otros ídolos, a otros falsos dioses, que eran llevados de un lado para otro de esa misma manera, como cuando aquí están las procesiones y llevan a su santo de yeso, de madera, cargándolo por un lado para otro. Así les dice Pablo, dice: ¿sabías que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos hace conscientes y nos lleva precisamente a reconocer a Jesús, a llamarle a Jesús por su nombre, porque antes nosotros solo seguíamos ciertas tradiciones, seguíamos como ciertas cosas sin sentido, ¿verdad? O si las seguíamos con un conocimiento aparente. Pero sin embargo, hoy que hemos visto la verdad y que la verdad nos ha hecho libres, reconocemos que si no fuera por el Espíritu Santo no podremos acceder a todo este conocimiento, no podemos ser guiados hacia la verdad. Así que es importante, y Pablo aquí lo recalca. En los siguientes versículos, el 4 dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por medio del Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo Jesús. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esta parte que tenemos, existen diversidad de dones, ministerios, operaciones, todo es dado por el Espíritu Santo. Esta parte de diversidad de dones, hablando de ministerios, operaciones, todas estas cosas fueron dadas por el Espíritu Santo. Todos estos dones, estos tipos de dones, habría que entenderse y tendremos que explicar de una manera mucho más amplia, que en otro momento podremos hacerlo. Pero para este caso de nuestro devocional es importante que aprendamos que aquí Pablo menciona la diversidad de estos dones. En la palabra de Dios aquí vienen unos, si tú revisas otra parte de las Escrituras habla de otros y en otra parte habla de otros. No es que se pueda limitar estos dones. Hay algunos que son muy específicos y se mencionan de esta manera, pero hay otros que están ahí, que están en otra parte de las Escrituras. Es decir, no podemos limitar lo que Dios nos puede dar, estos dones como un regalo hacia nosotros. Y también, si veremos escudriñar cada uno que se conecta con Dios, que está conectado con Dios. En otro momento decía que todos tenemos mínimo un don de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ha puesto en nosotros. Pero va a depender, como todo don, como todo talento, el desarrollarlo y encontrarlo y ponerlo para el servicio de Dios. En estos puntos el apóstol Pablo dice esto, y volvemos al punto otra vez. Es el Espíritu Santo quien pone esos dones, es el Espíritu Santo quien da todos estos, y dice que se los da una misión del Espíritu para provecho. Tiene una intencionalidad, y la intencionalidad no es alardear de uno, no es incluso es para el servicio de su iglesia. Para el servicio de su iglesia estos dones son dados. No son dados para promoción personal, no son dados para sentirnos más espirituales, no. Sin embargo, a pesar de que existen como distintos dones espirituales, frente a estos dones espirituales hay una responsabilidad espiritual también. Por eso es que el día de hoy le puse a este devocional una gran responsabilidad. Hay una frase que dicen por ahí que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que más bien un don puesto en nuestras manos no es para que esté apagado, sin ser utilizado. Bien, la palabra de Dios dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y no provecho personal, como te decía, sino para provecho de su iglesia. Si tú tienes algún don, si Dios te ha dado algún don, es tu responsabilidad desarrollarlo y ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos, al servicio específico del propósito de Dios en nuestra vida. Y dice también que se nos reparten distintos dones, una diversidad de dones. Dice que el Espíritu de palabra de sabiduría, de ciencia, a otros dones de sanidad, a otros el hacer milagros, de discernimiento, diversos géneros de lengua y de interpretación de lenguas, y así a cada uno Él lo reparte como Él quiere. Por eso es que a lo mejor algunos tendrán más, otros no todos, pero sin embargo es el Espíritu quien los reparte, y los reparte con un propósito específico. Luego también dice que el cuerpo es uno y que tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
A pesar de tener una diversidad de dones, solo nosotros pertenecemos a un cuerpo. Nosotros somos uno, como Cristo es uno. No es que por la diversidad de estos dones seamos distintos o podemos hacer toda una doctrina o podemos hacer todo un uso específico por el don que me da, sino que al contrario, tenemos ese privilegio, esa bendición de estar integrados a un solo cuerpo y como Cristo es igual un solo cuerpo, el Espíritu Santo en el que fuimos bautizados es un cuerpo, sean judíos o griegos, no importa, sean judíos o griegos, te está diciendo específicamente a los corintios, ¿no? Unos que eran judíos, otros griegos, nosotros gentiles en la actualidad, su iglesia, ¿no? Y diciendo otros esclavos o libres, pero a todos nos ha dado de beber del mismo espíritu. No importa. No importa que tú estés en otra nación, no seas de otra nación, no seas de raza judía, no, sino que si nosotros hemos venido a Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo y dice que Él lo da a quien quiere y como quiere, entonces siéntete privilegiado, porque formamos parte de este cuerpo, porque somos parte de a quien el Espíritu Santo ha entregado esos dones y los ha puesto. Dice el 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Perdón, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso será del cuerpo. Y si le dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Súper importante. Ninguno, o por los dones que Dios nos haya dado o haya puesto en nosotros, ninguno de nosotros es menor o mayor que el otro. Todos somos importantes. No pertenecemos a otro cuerpo, sino todos somos parte de un solo cuerpo, y este cuerpo es Cristo Jesús. Simplemente y sencillamente tenemos funciones distintas. Unos serán maestros, otros apóstoles, otros pastores. Tendremos distintos ministerios, tendremos distintas funciones, pero seguimos siendo uno solo. Y eso no nos da derecho a creernos mejor que el otro. ¿Alguien se ha cortado con una hoja de papel el dedo o alguna parte de su cuerpo? Díganme si no. ¿Sienten una sensación extraña? ¿Algo raro el cuerpo detecta o lastima tanto? De esas cortaditas que duelen mucho. También
A lo mejor te despiertas o andas descalzo o estás caminando descalzo en tu casa y te pegas en el dedito pequeño. ¿Acaso no te duele? ¿Acaso no sientes un dolor o sientes que cuando ya una parte lastimada no la sientes? Por supuesto. Incluso cuando una pequeña, una minúscula, una micro cosa se te mete a los ojos. No estás ahí como que moviéndote, tallándote, cuidándote, porque hay algo extraño en tu cuerpo y nuestro cuerpo lo detecta. De esa misma manera, tal vez pueden ser unos a lo mejor más representativos, más decorosos, pero sin embargo cada parte de nuestro cuerpo tiene una funcionalidad, así como cada parte de uno de estos dones, de estos ministerios, de estas operaciones en nuestra vida espiritual, tienen una funcionalidad. No es más quien es profeta y anuncia la palabra de Dios, no es apóstol quien lleva esa palabra y empieza a crear iglesias, a formar a otros, ¿no? O maestros quienes enseñan, no es que uno sea mayor que otro, no es que tenga otra más importancia, sino más bien todos tienen una importancia en particular. Todos estos dones, todas estas operaciones, esto que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, tienen una importancia, una relevancia en nuestra vida y más en la vida espiritual y más en la vida de la iglesia. No son dados simplemente para que quien los posea, los tenga, se crea superior o se crea, como te decía, como más importante, sino que más bien los ha dado para provecho de su iglesia, lo ha dado con un propósito. Así cuanto nosotros hemos requerido, así cuando nuestro don necesite hacerse manifestado o hacerse presente, siempre tendrá una finalidad, siempre tendrá un propósito. El bendecir a la iglesia, siempre tendrá un propósito. El exhortar a la iglesia, siempre tendrá un propósito. El animar a la iglesia, el animarnos unos a otros. Y Dios no puede hacerlo de otra manera, tiene que hacerlo por medio de nosotros, y no porque uno sea necesario o porque sea digno. Al contrario, vemos la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestra vida, que Él nos da a quien quiere y como quiere. Entonces más bien nosotros debemos estar agradecidos por esos dones que Dios ha puesto. Yo esperaría que a estas alturas, amada iglesia, tú supieras cuál es el don que el Espíritu Santo ha puesto en ti, que Dios ha puesto en ti. Y si no, es una tarea importante que tú busques, que tú anheles, que tú en oración, que tú veas o le pidas a Dios que te muestre ese don, el que ha puesto en ti. No importa el tiempo que tengas, pero de que lo tienes, lo tienes. Y dos, que debes utilizarlo en beneficio de tu iglesia, de la iglesia en sí, con el propósito que Dios tiene. Entonces nadie puede quedarse en ese sentido, nadie puede sentirse menos, nadie puede sentirse... Al momento de pertenecer a la iglesia, tú formas parte de un cuerpo, y ese cuerpo, ¿sabes quién es? Es el cuerpo de Cristo Jesús. Así que por ello no tienes que sentirte menos. Yo te invito a que reflexionemos sobre estos dones, yo te invito a que te metas en una relación mucho más profunda, íntima con Dios, y dile, muéstrame el don que tú me has dado, Señor, ayúdame. Ayúdame a descubrir ese don, ayúdame a sacar ese don, porque Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros. Y si tú te sientes menos o te sientes que no formas parte, yo en este momento, y la palabra de Dios, más que yo, la palabra de Dios te dice que eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios te dice que no, aunque a lo mejor no seas tan decoroso como lo menciona Pablo aquí, o más visto, es un don especial, específico que Dios te ha dado, como las partes del cuerpo. No están diciendo que la oreja no forma parte del cuerpo, que la nariz, que las manos no forman parte del cuerpo. A lo mejor te tocó una parte del cuerpo, a lo mejor que tú consideres insignificante. Pero ¿sabes? Toda parte del cuerpo tiene una funcionalidad. Cada parte del cuerpo tiene una razón de ser. Hablábamos en matrimonios y una hermana decía que le quitaron, creo, no el apéndice, le quitaron el saquito donde luego se acumulan muchas cosas, y decía, ¿y esto para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué servirá? ¿Qué importancia tiene?
Pero cuando ya el doctor le explicó que era como el filtro donde se colaban o pasaban muchas, donde era para colar muchas cosas que el cuerpo necesita, decía, wow, qué interesante. Ahora todo va a pasar sin ese filtro, sino ir directamente. Entonces uno puede entender la función y decía, porque ya no puedo comer leche, yogur, ya no puedo comer tantas cosas, tanto irritante. Entonces, hasta que uno no se da cuenta o que ya no lo tiene, se da cuenta de la importancia de la magnitud de esa parte del cuerpo que ahora nos falta. Entonces yo te invito a que no te sientas menos, yo te invito a que tomes y valores, ya sea vistoso o no, el don que Dios ha puesto en tu vida. Y sobre todo, que lo pongas al servicio de Dios, que lo pongas en esa perspectiva, ¿verdad? Que no solo es para ti, para vanagloria tuya o para poder sentirte más que el otro, no. Dios nos ha dado un don a cada uno y ya lo mencionaban otra vez también en una jueves de discipulado, una prédica, no recuerdo bien, pero lo mencionábamos. Cada uno tiene un don por lo menos, cada uno. Dios nos ha dado con una funcionalidad. Dejémonos ya de quejarnos, el otro es más, a mí no me esto, a mí aquello, ya. Sino más bien formémonos y sintámonos gozosos, sintámonos como honrados o sintámonos bendecidos de formar parte del cuerpo de Cristo. Así que animémonos a unos a otros, alentémonos unos a otros. Cuando nos tienen que llamar la atención, pues también tendremos que hacerlo con amor y con misericordia. Pero quiero que sepas que eres parte de un cuerpo, que eres parte de la iglesia, que eres parte del Shaddai. Y tiene un propósito que lo seas, ¿sabes? Probablemente nuestra congregación no será de miles y miles, pero tenemos una finalidad. Nos hemos convertido en un lugar de refugio y de restauración. Nos hemos convertido en un lugar no porque nosotros queramos, sino es el propósito de Dios en nuestra vida. Es el propósito de Dios para el Shaddai Xochimilco. Siéntete orgulloso de formar parte de esta familia, pero sobre todo, siéntete orgulloso de formar parte del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga en esta noche, quédate con eso y tu tarea importante es descubrir el don que Dios ha puesto en ti y ponerlo al servicio de quien te lo ha dado. Dios te bendiga en esta noche. Te pido que ahí donde estás, en casita, o donde te encuentres, tomes este espacio un momento para que oremos. Señor, antes que nada te agradecemos por tu amor hacia nosotros. Te agradecemos porque en medio de nuestra insignificancia, en medio de nuestras fallas, Dios, hemos venido a ti, Señor. Y tú has puesto en nosotros un don, por lo menos, Dios. Ayúdanos a descubrir ese don que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos para ponerlo al servicio tuyo. Ese don para ponerlo al servicio de tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias porque formo parte de esta familia, Shaddai, pero sobre todo gracias porque soy parte de tu cuerpo, Cristo. Porque soy parte de tu iglesia. Gracias. Gracias. Hoy me siento bendecido. Hoy me siento gozoso de formar parte. Quita en mi mente, en mi corazón, el sentirme menos que alguien, Señor, sino que sé que tú me dices que cada parte de un cuerpo es importante, así como cada parte de tu iglesia es importante, Señor. Gracias, porque yo pertenezco a tu iglesia. Gracias, porque yo pertenezco a tu cuerpo, Señor. Gracias, porque todos somos uno, Señor. Aquí en Xochimilco, en cualquier otra parte del mundo, todos somos uno, Señor, y estamos anhelando ese propósito, Señor, que un día todos nos congreguemos delante de ti y exaltemos tu nombre y nos gocemos para alabarte, para glorificarte eternamente, Señor. Gracias. Quita toda inseguridad de mi mente, de mi corazón. Quita todo menosprecio, Señor, y ayúdame a valorarlo, no porque la gente diga, no porque las demás personas lo hagan, Señor, sino porque tú me dices, Dios, que yo formo parte de ti, porque tú, Señor, has puesto un don, por lo menos en mí, y que lo has puesto con un propósito.
Ayúdame que de aquí en adelante no me sienta menos. Ayúdame que me sienta gozoso, que me sienta bendecido de formar parte de una familia y formar parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, gracias. Y no solo es conocer y reconocer este propósito, estos dones de los cuales te hemos hablado en este día y en otros momentos, Señor, sino que sabes, Señor, queremos que tú puedas cumplir tu propósito, que tú puedas, Señor, echar a funcionar, desarrollar, Señor, estos dones que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser alguien que reconoce, Señor, tu poder, que reconoce tu amor y tu gracia en nuestra vida, y que no solo se queda ahí, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa nuestra vida, Señor. Sigue usándonos, sigue poniendo en nosotros a sentirnos gozosos y bendecidos de formar parte de ti, Señor. Y que nos has creado y que lo has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, con un propósito específico, Señor. Ayúdanos a alcanzar ese propósito. Ayúdanos a ponernos en acción, Señor. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada familia. Así que recuerda, sí, ayúdanos. Ayúdanos a descubrir ese don. Ayúdanos, si ya lo conocemos, ya lo sabemos, ayuda a tenerlo siempre dispuesto cuando el Espíritu Santo lo requiera con un propósito en particular. Dios te bendiga.